Hola hermanos, buenos días. Es una bendición estar nuevamente con ustedes, conectándonos a través de este medio. Les saludamos, les enviamos muchos abrazos, les extrañamos y queremos compartir con usted en este jueves la tercera clase de nuestro curso en nuestra aula con propósito. ¿Sí? Estamos viendo el tema de fundamentos o verdades fundamentales y el subtema es principios de relación. Así que quiero compartir con ustedes esta tercera clase que se llama la oración. Es un tema hermoso, es un tema que nos va a bendecir, nos va a ayudar y espero que estés listo, que tomes tu cuaderno, tu pluma, tu Biblia para hacer anotaciones. Si es necesario que lo vuelvas a ver el video, yo creo que sería bueno. También acuérdate de cumplir con tus tareas. Les animamos a enviar sus tareas y creo que son las indicaciones. Bueno, quiero iniciar con una oración con usted, precisamente para hablar de la oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este momento y la clase que nos permitirás compartir. Enséñanos, revélanos tu palabra y ayúdanos a tener un corazón dispuesto, enseñable, abierto para ti, para las cosas que tú quieres, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Oramos desde el pacto, desde la obra de la cruz. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te damos gracias por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia que es nueva cada mañana. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Vamos a comenzar, hermanos. Te decía que vamos a hablar acerca de la oración, ¿verdad? Nuestro curso, ahí lo tienes en pantalla, ¿verdad? Nuestra lección, y vamos a iniciar entonces. Dios desea desarrollar una relación con cada uno de nosotros, una relación personal. Siempre ha buscado al hombre a través de la historia. Hemos encontrado, hemos visto, hemos conocido su gran amor por la humanidad, su gran deseo de poder relacionarse de una manera personal con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y es importante entender que no solamente cuando tenemos una relación con alguna persona, conocemos sus ideas, sus conceptos, sino que también aprendemos a conocer su carácter, y es aquí el punto de la oración, ¿verdad? No solo es para conocer qué es lo que piensa, los conceptos que tiene, sino su carácter, que tiene que ver con su naturaleza. Así que ese es el propósito de Dios. No solo quiere que conozcamos sus leyes, por ejemplo, ¿sí? También desea que conozcamos lo que Él es, su esencia, ¿sí? Su naturaleza. Así podremos conocer más o mejor sus leyes. Si leemos solamente, es importante leer la palabra, es importante conocer, por supuesto, sus leyes, pero si lo conocemos a Él, su carácter, su naturaleza, su esencia, entonces estaremos entendiendo perfectamente por qué Él estableció, Él dijo, Él puso sus principios, sus leyes, para que las obedeciéramos, ¿verdad? Así que ahí vemos el deseo de nuestro Señor Jesucristo por tener una relación con nosotros y de que le conozcamos, ¿verdad? La oración es uno de los principios y recursos que Él mismo puso al alcance de todos los hombres. Es un gran recurso, es algo que nos va a bendecir, es algo que nos va a ayudar, ¿verdad? La oración es un medio de comunicación práctico para relacionarlos con Él, ¿sí? No solo podemos hablar con Él, también podemos aprender a escucharle en este recurso, con este medio, ¿verdad? Es un principio de relación que todos podemos aprender, y es algo maravilloso porque no solo suplió o proveyó este recurso,
y podemos pensar, es que es difícil orar, es que no puedo orar, no sé cómo orar, duro poco orando, a veces decimos una frase, ¿verdad? Paso poco tiempo orando. Así que es un principio de relación que todos podemos aprender. Usted puede aprender, sus hijos pueden aprender, cualquiera puede aprender, que abra su corazón y que quiera conocer a Dios, al Padre, puede aprender esta práctica, este ejercicio espiritual. Así que le damos gracias a Dios por su provisión. Uno de los discípulos de Jesús le pidió, ¿verdad? Le dijo a Jesús, enséñanos a orar. Y creo que al expresar esa frase, él está diciendo, viendo la necesidad de orar, de tener una relación con el Padre por medio de la oración. Y está teniendo también el deseo de aprender. Bueno, nuestro deseo debería de ser el aprender a orar, aprender a platicar con Dios, aprender a escucharle. Vemos allí el capítulo de Lucas 11, del 1 al 13. Es donde el discípulo se acerca a Jesús y Jesús les dice, cuando oren, oren de esta forma. Y empieza a decirle cómo tiene que orar. Y a nosotros también, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y desarrolla ahí un modelo de oración impresionante que nos ayudará a conocer, a escucharle, a entender qué es lo que quiere, el deseo de su corazón, ¿verdad? Y a tener una relación excelente. Así que la naturaleza de la oración, vemos que aunque la oración es comunicación, no es cualquier comunicación. Nosotros tenemos muchos medios de comunicación en el día, tenemos formas de comunicación formales, informales. Sin embargo, la naturaleza de este principio de relación que es la oración y que tiene que ver con comunicación es una naturaleza espiritual. Yo quisiera compartir contigo el versículo de Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice así la palabra de Dios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Y estamos viendo aquí la naturaleza de este ejercicio espiritual, de este principio de relación que es de naturaleza espiritual. Es algo que vamos a expresar con nuestras palabras audibles, físicas, ¿verdad? Sin embargo, es de origen o de naturaleza espiritual. Dice Efesios que nuestra oración tiene que ser en el Espíritu, ¿verdad? Podríamos pasarnos hablando mucho tiempo, pero no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de una relación, de solamente, no solamente hablar, sino también escuchar y en lo profundo del corazón, en nuestro espíritu. Dios no actúa porque nosotros oramos, ¿verdad? No significa que si estamos orando y entonces Él va a dejar todo lo que tiene que hacer para ir y hacer lo que le estamos diciendo. Eso no es la oración. Tiene que ver con una raíz espiritual, con una naturaleza espiritual. Él no actúa porque oramos. O podemos pensar y decir, bueno, ya oré, pero necesito que Dios me responda y entonces voy a llamar a todos o a 500 personas para que los 500 oremos y entonces al estar orando Dios se verá obligado a actuar. No, Dios no actúa por esa razón, ¿sí? Sino que vamos a ver más adelante, dice que la oración es un medio para conocer su propósito y su voluntad. No oramos, ¿verdad? Y entonces Dios actúa. Al orar nosotros estamos conociendo su voluntad, estamos conociendo su propósito para saber qué es lo que Dios quiere, ¿sí? También la oración no es una transacción porque Dios no le debe a nadie. Y de repente estamos pensando en que como estamos orando 1 hora o 2 horas y estamos haciendo un sacrificio al orar, entonces estamos como pagándole a Dios, como dándole algo y diciendo, bueno, yo oro y entonces tú te ves obligado, Dios,
a responderme. No estamos haciendo ningún negocio con Dios, ninguna transacción, ¿verdad? Porque Dios no le debe a nadie. Así que es importante conocer estos puntos tan sencillos para entender la naturaleza de la oración, ¿sí? Practicarla, hermanos, no nos hace más espirituales. Ya somos en Cristo Jesús una nueva creación, guiados por el Espíritu de Dios, somos espirituales. La practicamos porque somos, no nos hace ser más espirituales. Y a veces podemos sentirnos así, de una forma que estamos orando, y entre más oramos nos sentimos como que flotamos, pero esa no es la verdad, ¿sí? La oración también no es un medio de santificación, sino de comunión. Y nos podemos llegar a sentir en ese punto cada uno de nosotros, pensando que si oramos mucho, más santos somos, ¿verdad? Jesucristo nos dio su santidad, Él es nuestra santificación, dice la palabra de Dios. Pero la oración no es un medio de santificación, sino es un principio de relación, un medio de comunión con Él. Es importante entender estas partes, estos conceptos, estos principios establecidos en su palabra. Nuestra espiritualidad no se define por el tiempo que oramos, es algo que hemos dicho hace un momento, ¿verdad? Tú puedes orar 1 hora, puedes orar 5 horas, puedes orar el tiempo que tú dediques a platicar con Dios para conocerle, y eso no define tu espiritualidad. Tú estás en Cristo, tú oras porque lo tienes en su corazón, porque sabes que necesitas, que deseas conocerle, que quieres aprender de Él, que quieres conocerlo a Él para comprender sus leyes, hermano. Así que no oramos porque la situación, finalmente en esta parte, no oramos porque la situación se puso difícil, ¿verdad? A veces somos así. A veces pensamos que de pronto hay una situación, una crisis como el COVID que estamos pasando ahora. Y entonces todos nos ponemos a orar. No oramos por el COVID, no oramos porque tembló, no oramos porque hay una guerra, no oramos por cualquier cosa que se ponga difícil. Oramos porque queremos orar, porque es parte de nuestra vida la oración. No solo oramos cuando se pone difícil la cosa, cuando no está difícil la cosa, también oramos. Todo el tiempo, dijo Pablo, oren sin cesar. Así que vamos a guardar esas partes en nuestro corazón, esas frases, ¿va? No es lo que siento dentro de la oración, ¿verdad? Sino lo que entiendo en la oración. Muchas veces tenemos tiempos de oración dentro de la congregación o de una manera muy individual, devocionales en la casa. Y hay veces que no sentimos nada en nuestro corazón, o no lloramos, o no hay una emoción fluyendo en nuestra oración. Sin embargo, cuando oramos no se trata de lo que sentimos, sino de lo que entendemos. ¿Qué es lo que entiendes cuando oras? ¿Qué es lo que percibes? ¿Escuchas la voz de Dios? ¿Permites a Dios que te hable? ¿Permites que te muestre su voluntad y su propósito? Eso es lo más importante dentro de esa comunión, de esa relación que tú puedes tener con Dios a través de ese recurso que Él nos ha dejado. No lo que sientas, sino lo que entiendes. Puede que no sientas nada en medio de tus devocionales. Es posible que no veas nada con tus ojos naturales, que no se te enchine la piel, que no llores, pero seguramente puedes oír a Dios en tu espíritu. Entonces es más importante, o es muy importante, lo que entiendas en la oración. Así que quiero compartir contigo un poco de la palabra oración, que tiene que ver con comunicación, pero también con comunión. Comunión de la palabra koinonía, comunión del Espíritu, dice Pablo en 2 Corintios 13:14, que Dios nos dio la comunión de su Espíritu. Primera de Juan, capítulo 1, también habla de la comunión del Padre y de la comunión del Hijo, ¿sí? Así que la Biblia habla de esa comunión del Espíritu, de esa koinonía, koinonos, alguien que se está relacionando, alguien que está comunicándose.
Koinonía o comunión del Espíritu significa comunicación, ahí lo tienes en tu pantalla, participación, compañerismo. Fíjate bien, en la oración no solo se trata de nosotros hablar, sino de una participación en la que Dios también participará cuando tú y yo, en medio de la oración, abrimos nuestra Biblia o nos quedamos callados para percibir o entender o escuchar su voz. O sea, tiene que haber una participación mutua de Dios y de nosotros. Compañerismo, ¿verdad? No se trata solo de pedir, sino pasar momentos en los que podamos contemplar a Dios, agradarle, alabarle, adorarle, ¿verdad? Conocernos, abrirle el corazón para que Él nos conozca. Él nos conoce, por supuesto, pero por eso está la oración. Comunión en el Espíritu, koinonía, significa contribuir, comunalidad, compartencia, ¿verdad? Comunalidad es lo opuesto a la individualidad, ¿sí? Tú y yo podemos ser individuales en nuestra vida o pensar que podemos salir adelante solos. No podemos hacerlo. Compartencia en vez de competencia. A veces parece que estamos compitiendo con alguien más o con Dios. No podemos competir con Dios. Tenemos que estar compartiendo nuestra vida, nuestro corazón, en ese propósito que Él tiene. Comunión del Espíritu tiene que ver con contacto, con intimidad, con camaradería. Es una palabra que también se usó con los griegos en el trato social. O sea, tú no puedes decir que no tienes una vida de camaradería, de compañerismo. No puedes decir que tienes una vida sola, que no hablas con nadie, porque tienes el recurso de la oración. Puedes aprender a tener comunión con Dios y con los demás a través de la oración. Qué maravilloso es Dios. Somos participantes en comunión de la misma mente de Dios y de Cristo y de las bendiciones resultantes. Somos participantes de esa comunión en el Espíritu, o sea, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Quiero leerte Primera de Juan 1, versículo 3 y versículo 6. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así que tenemos esa comunión del Padre, del Hijo, somos participantes en esa comunión del Espíritu, de la misma mente de Dios. Cuando oramos estamos teniendo comunicación y comunión con su mente, en esa mente que hemos recibido, que es la mente de Cristo. Estamos teniendo comunión con Cristo, con el Espíritu, y estamos teniendo comunión obteniendo las bendiciones resultantes de esa comunión. Así que Dios es maravilloso. Jesús les enseñó cuando vino uno de sus discípulos y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Jesús les enseñó cómo orar. Si tú y yo queremos aprender cómo orar, Él nos enseñará a hacerlo, por supuesto. Él conoce lo importante que es la oración. Él sabe que la oración será necesaria, será un recurso que nos ayudará a crecer en nuestra relación personal con Él. Nos ayudará a establecer esa relación al aprender a orar y fortalecerá, ¿verdad?, esa relación que tenemos con Él. Así que qué bueno que estás atendiendo a este llamado en esta aula de propósito, ¿verdad? Qué bueno que quieres aprender conmigo y que quieres fortalecer tu relación con Dios a través de este principio. Vamos a comenzar diciendo por lo menos 5 puntos de lo que es la oración. La oración es tener un encuentro real con Dios. Eso es la oración.
tener un encuentro real con Dios. Y dice ahí en Éxodo 33, 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Volvía hacia el campo, mas el joven Josué, su siervo, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Éxodo 33, 11. Fíjate bien, tener un encuentro real con Dios, eso es la oración. Moisés hablaba con Dios cara a cara, como uno le habla a su compañero. Es la forma en la que Dios, ¿verdad?, quiere platicar con nosotros, quiere relacionarse con nosotros. El primero entonces que vemos que tenía encuentros reales con Dios fue Moisés, ¿verdad? El segundo del que habla la palabra de Dios de encuentros reales, ¿verdad?, está en Hechos 9, del 1 al 7. Usted ve una historia ahí de un hombre asesino religioso, pero que era asesino. Era un hombre que conocía mucho la ley, el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero él tuvo su primer encuentro real con Dios. Eso es la oración. Tan real era el encuentro que cuando él estuvo delante de Jesucristo camino a Damasco, y Dios, Jesucristo, le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? En ese encuentro tan real, hermano, así debe de ser la oración. El apóstol Pablo fue transformado. Así deben de ser nuestros tiempos de oración. Un encuentro tan real con Dios que al final el resultado sea transformación en nuestra vida. De nada sirve platicar tanto con Dios si seguimos siendo los mismos. Y la tercera persona, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En San Juan, capítulo 11, vamos a ver. San Juan 11, versículo 41 y 42, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Estamos viendo a tres hombres que tuvieron un encuentro personal con Dios: Moisés, Pablo y Jesucristo, nuestro Señor. Yo sabía que siempre me oyes, él dijo en el versículo 42 de San Juan 11. Sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Así que él siempre sostuvo encuentros reales con Dios. Eso es la oración, donde siempre o todo el tiempo fue transformado. Número 2, ¿qué es la oración? Contemplar y reconocer la grandeza y la gloria de Dios. Job 12, del 7 al 10, nos habla de esa verdad, ¿verdad? Dice: y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te mostrarán, o habla la tierra y ella te enseñará, a los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosas de estas no entienden que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma del todo viviente y el hálito de todo el género humano. Contemplar y reconocer la grandeza de Dios, número 2, eso es la oración, ¿verdad? También el rey David, el hermano David, en el Salmo 8, ¿verdad? Nosotros vemos en el versículo 1, 3 y 4: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Eso es, hermanos, tener un tiempo de oración con Dios. Contemplar, eso es orar. Contemplar su gloria y su grandeza. Vemos ahí dos hombres entendiendo este principio de relación, ¿verdad? Contemplando la gloria y la grandeza de Dios. Otro punto más, ¿qué es la oración? Primero dijimos, ¿verdad?, que la oración es un encuentro real con Dios. Luego, que es contemplar y reconocer la grandeza y la gloria de Dios. Tercero, ¿verdad?, oración es aceptar nuestra dependencia de Dios, ¿sí?
somos personas que dependen de Dios. No estamos pensando en vivir individualmente porque no se puede. No estamos pensando en decirle, Dios, no te necesito, ¿verdad? Nosotros tenemos ahí un esquema, dependemos de Dios totalmente. Quiero leerte para eso Lucas 22, del 41 al 42, dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puestos de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es lo que dijo Jesucristo. Él, antes de la cruz, estaba dependiendo de su Padre, ¿verdad? Antes de la cruz, él estaba dependiendo de su Padre. Luego vemos también que los primeros discípulos usaron la oración para mostrar su dependencia de Dios. En Hechos 1, 24 y 25. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Estamos pensando, o estamos viendo ahí el cuadro de discípulos de 11, que les hacía falta uno. Al principio Jesús había elegido 12, uno le traicionó y necesitaban ocupar de ese uno que ya no estaba. Ellos no lo escogieron, no escogieron pensando, bueno, aquel nos cae mejor, aquel tiene dinero, aquel es más alto, es más fuerte, tiene más años de cristiano. No. Ellos dependieron de Dios para su elección de aquel apóstol que tenía que ocupar el lugar de Judas que ya no estaba. Así que depender de Dios tiene que ver con la oración. Cuando nosotros oramos, usamos o practicamos ese principio de relación, estamos diciéndole, Dios, yo dependo de ti. Tú eres mi Padre, enséñame. 4, la oración es reconocer y comprender nuestra insuficiencia. 4 puntos, eso es la oración, comprender y reconocer nuestra insuficiencia. Ahí entra la frase la que me adelanté hace un momento, que dice, no puedo hacer nada por mí mismo. Es una frase que Jesucristo usó. Él dijo, no puedo hacer nada por mí mismo. Y eso lo dijo Moisés, lo repitió ahí en Éxodo capítulo 33, versículo 15, leímos una parte de Éxodo. Nehemías en su ministerio, ¿verdad? 1, 4, vamos a leer Hechos, ¿verdad? Tengo 3 citas, pero no tenemos el tiempo para todo, así que vamos a leer Hechos capítulo 12, versículo 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Así es, hermanos. Orar es reconocer y comprender nuestra insuficiencia. Moisés le dijo a Dios, si tú no vas con nosotros, nosotros no vamos a ningún lado, Señor. Nehemías dijo, Señor, yo voy a hacer esto, tú necesito que tú me cuides, voy a ayudar a tu pueblo, voy a ayudar a tu nación, a tu ciudad para que sea edificada, necesitas respaldarme. Pedro estaba en la cárcel y la iglesia no movió sus influencias políticas, ¿verdad? La iglesia sabía que era insuficiente para cualquier movimiento. En el momento en que Pedro estaba en la cárcel, la iglesia se puso a orar diciendo, Señor, somos insuficientes, no podremos sacarlos de ahí, no juntamos para la fianza, pero te tenemos a ti. Pedimos tu ayuda, pedimos tu gracia, Señor. 5. ¿Qué es la oración? Punto número 5 es expresar nuestro agradecimiento a Dios, ¿verdad? La palabra gracias para nosotros ha sido muy desgastada ya. Algunos ya la dicen nada más por repetir o la podemos decir así, pero dentro de la oración vemos ese significado que tiene que ver con expresar nuestro agradecimiento a Él, ¿verdad? Y ese agradecimiento que nosotros tenemos con Él se lo expresamos a través de ese principio de relación. Es como una llave de acceso, ¿verdad? Filipenses dice que debemos de orar a Dios, 4:6, debemos de orar a Él, ¿verdad? Con acciones de gracias. También el Salmo 100, versículo 4, dice que entremos a su presencia con acciones de gracias. Así que esa llave, es maravilloso entender esto, ¿verdad? Que la oración nos permite ser agradecidos con Dios, nos permite expresar
cuán agradecidos estamos por todas las cosas que Él ha hecho, por todo lo que no ha hecho, por todo lo que hará, por todo lo que hizo. Hay tantas cosas que podemos agradecer a Dios, en las que podemos y debemos vivir agradecidos, ¿verdad? Uno de los puntos finales es que la oración en la intercesión tiene que ver con eso, la oración, con intercesión, con orar o pedir o comunicarnos con Dios a favor de alguien. Y eso tiene que ver con manifestar el interés genuino y amor por nuestro prójimo, ¿verdad? Alguien nos puede resultar como que contrario a nosotros, como que no es de nuestro agrado por alguna situación. Jesús lo expresa claramente en Mateo 5:44. Él dice que debemos de orar por nuestros enemigos, bendecir a nuestros enemigos. Él habla de esa intercesión que es la oración. Esa intercesión, ese momento en el que nosotros oramos, pedimos, suplicamos a favor de una persona, de un vecino, de alguien, del prójimo, alguien que tal vez no conocemos, pero que podemos pedirle a Dios con un amor, un interés sincero en nuestro corazón. Decirle: Señor, ayúdale, no le conocemos, no nos gusta la manera que actúa, pero oramos para que tú le ayudes, para que tú tengas misericordia de él. También la Biblia habla de la intercesión en Romanos 8, del 26 al 27. Dice la Biblia ahí: y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no oramos como conviene, cuando no sabemos cómo orar, hay alguien que pide por nosotros, hay alguien que intercede por nosotros. Y finalmente vamos a recordar la oración. La oración, pues, tiene que ver con la dependencia, nuestra dependencia de Dios, con nuestro agradecimiento a Él, con interceder a favor de otros, con reconocer nuestra insuficiencia, con tener un encuentro real con Dios, con contemplar su gloria y su grandeza. Te lo puse ahí en la pantalla para que recuerdes, ¿verdad? Como un repaso, ¿sí? Acerca de este principio de relación. Nuestra comunión finalmente es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que le damos gracias a Dios por este recurso. La oración es una orden recibida, ¿sí? O sea, puedes orar cuando te sientes bien o cuando no te sientes bien. Es algo que tenemos que hacer. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: oren sin cesar. Imperativo, hermanos, imperativo orar. Lucas 18:1, Jesucristo habla de una viuda que tiene una necesidad y va y pide todo el tiempo a un juez injusto. Y esta viuda está orando tanto todo el tiempo que este juez finalmente le dice: yo soy injusto, pero ya me cansó esta viuda, le voy a contestar su petición, ¿verdad? Habla de la necesidad de estar orando. Mateo 26:41, que te quiero leer, ¿verdad? Dice ahí la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Una necesidad de oración, ¿verdad? Dice ahí el Señor Jesucristo: oren, velen y oren. Es imperativo, es una orden que hemos recibido. Hay más versículos que no vamos a estar leyendo, pero dice aquí también que la oración es un complemento de gozo. Y también la oración es gozo para Dios cuando un justo ora, dice, ¿verdad? Cuando es un complemento de gozo, dice: oren para que vuestro gozo sea cumplido. Tú oras y te llenas de gozo, confiando, creyendo, dependiendo que Él hará su voluntad en su tiempo. Y Proverbios 15:18, que sí te quiero leer, es un versículo maravilloso. 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Fíjate bien, la oración es como un sacrificio agradable a Dios, mas la oración de los rectos es su gozo. Cuando nosotros estamos haciendo la oración como un mero sacrificio nada más, sin entender lo que es, se convierte en algo que a Dios no le agrada, sobre todo si lo vemos así: otra vez a orar, ¿verdad? Pero cuando nosotros oramos desde
desde la cruz, desde el pacto, desde el nacimiento nuevo en Él, desde nuestra nueva identidad, desde Él mismo en nuestra vida. Cuando oramos con el entendimiento de este principio, Dios, ¿verdad? Dice que la oración, ¿verdad? En el versículo 8 dice, de los rectos es su gozo, ¿sí? Así que estamos viendo en Primero de Crónicas también la palabra de Dios, capítulo 16, versículo 11, dice que la oración es complemento de poder. Dice David, cuando te busco, ¿verdad? Entonces tu poder fluye. Es un complemento de poder esa oración, ¿sí? Ya vimos qué es la oración. Acuérdese de recordar qué no es la oración. Hasta ahí terminamos nuestro curso en esta tarde. Ya explicamos, ya dimos la información, estamos en comunicación. Ahora hay que traer todos esos principios a nuestro corazón. Te pido que veas la repetición de esta clase. Y te voy a decir la tarea para terminar. Número 1, vas a escribir qué no es la oración. Acuérdate de no escribir mucho, por favor. No escribas mucho. ¿Qué no es la oración? La tarea número 1, escríbela. La tarea número 2, escribe 3 por lo menos características de la oración. Y número 3, ora, usando cada característica aprendida, ¿verdad? Y finalmente, después de orar, escribe cuál fue tu experiencia usando el conocimiento de estos principios. ¿Cuál fue tu experiencia? Todo esto, bueno, estos 3 puntos pequeños van a ser tu tarea. Yo espero recibirla. Solamente he recibido de 6 personas algunas cosas, ¿verdad? La mayoría, si no es que todas, muy buenas, ¿verdad? Tienes que enviar tus tareas, tienes que acostumbrarte a trabajar, a repasar, porque si no repasamos, olvidamos muy pronto. Así que yo te animo en el nombre del Señor para que puedas enviar tus tareas. Acuérdate, estas 3, ¿qué no es la oración? Escribir 3 características de la oración, orar usando lo que has aprendido y después escribir en 2, 3 renglones tu experiencia según lo que tú aprendiste. Me despido, esperando que nos veamos en la siguiente clase. Que Dios te bendiga, cuídate mucho y oramos para que Dios esté contigo, con nosotros siempre. Amén.